Bueno, una vez más nos encontramos en este ya tercer encuentro y último para poder compartir este pequeño camino que queríamos invitar y transitar para ahondar en nuestra espiritualidad. Una breve palabra sobre los dos primeros encuentros para que los refresquemos solamente. Hablamos en los primeros encuentros de lo que significa el silencio y el encuentro, hablamos de lo que significa la soledad y la noche. Y vimos en este itinerario el proceso que el mismo Jesús realiza de soledad y de noche, y nos detuvimos específicamente en Getsemaní para entender cómo hay momentos en la vida, en nuestra vida, momentos concretos, simples, cotidianos, en lo ordinario de nuestra vida, como hay momentos en los que tenemos que dar un paso, saltar, animarnos a dar un paso en donde no vemos, no sentimos, no escuchamos, un paso de opción fundamental por el Señor. Ahora nos vamos a encontrar este tercer y último encuentro para poder, si quieren, encontrarnos con algunas mediaciones que nos ayuden a profundizar en nuestra espiritualidad. Pero para esto me parece que lo primero que es interesante que comprendamos es que preguntarnos hondamente, nosotros creyentes, cristianos, ¿por qué Jesús? No son todos los itinerarios, no son todos los caminos siquiera lo mismo. Y como decimos, creo que en el primer encuentro no desvalorizamos ninguno de los lechos del río que puedan llevarnos a una fuente de agua viva. No desvalorizamos ni nos interesa menospreciar ninguno de estos lechos. Creemos, y lo creemos como creyentes en Jesús, que si realmente Dios se hizo hombre, si realmente creemos que en la encarnación, en este Dios que asumió nuestra humanidad, descubrir, vincularnos, relacionarnos con Jesús es zambullirnos, es descubrir, es sumergirnos en un amor que es un amor hasta el extremo. Y como dice esa vieja canción, nadie puede y nadie debe vivir sin amor, que es muy difícil vivir sin amor, que no estamos hechos para una soledad sin vínculo, estamos hechos para una soledad habitada, pero no para una soledad aislada o una soledad sin vínculo. Comprender y zambullirnos en un vínculo como el de Jesús de Nazaret, en un vínculo de amor hasta el extremo, es una experiencia única. Por eso creemos profundamente que el cristianismo debería tener experiencialmente una respuesta única y una respuesta, si quieren, que es absoluta porque el amor de Dios es incondicional y absoluto en la persona de Jesús de Nazaret. Pero comencemos por el principio, comencemos por donde todo comenzó. Y si quieren, podríamos decir, como lo va a decir el libro del Génesis en el primer capítulo, en el libro 1, ¿no? Que desde el caos original el Espíritu aleteó sobre las aguas y comenzó a ordenar. Y por eso me quiero detener que la primer gran mediación que deberíamos poder utilizar para poder ahondar en nuestra espiritualidad será siempre la palabra de Dios. La palabra que es desde donde debería comenzar todas las mediaciones, porque para nosotros creyentes la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro más. La Biblia, si quieren, es el vínculo mediado por la escritura de los hombres, por la cultura de hombres y mujeres concretos de una historia y de un momento, pero es la escritura en la cual Dios quiere revelarnos, quiere contarnos cómo es el itinerario, el camino, cómo es Él, qué nos invita a vivir. Por eso me parece importante que la primera mediación para ahondar en nuestra espiritualidad tiene que ser la palabra de Dios. Claro, muchos, si quieren, el acercamiento a la Biblia se les hace difícil, cómo entender la palabra de Dios, cómo entender la Biblia. Y me animo a decir que la Biblia es el único libro que no se comienza por el principio. La Biblia es el único libro que no se comienza por el Génesis y se sigue libro tras libro. No terminaríamos nunca y no resistiríamos
detenernos en el libro del Deuteronomio, de la ley, de los números, etcétera, etcétera. Empecemos la Biblia por el Nuevo Testamento y empecemos la Biblia, si quieren, por el evangelio más sencillo, el de Marcos o el de Lucas. Dos evangelios concretos, y que tenemos que entender que el evangelio se escribe cuando los apóstoles comienzan a morir, cuando los apóstoles comienzan, si quieren, ya a abandonar las comunidades se dan cuenta que no tienen a los testigos vivos de la vida de Jesús. Y entonces comienzan a recoger los dichos, los recuerdos, las palabras que la comunidad, si quieren, tiene viva en el corazón, tiene viva con su experiencia, ponerlos por escrito y empezar, si quieren, a transmitir ya no de manera oral, sino de manera escrita, la vida de Jesús. Así comienzan a formarse los evangelios, y por eso tenemos 4 evangelios, porque son 4 comunidades distintas que, si quieren, recogen lo que ellas conocieron de Jesús. Y por eso hay diferencias en los evangelios. Y por eso el evangelio no es una biografía de Jesús, y podemos encontrar diferencias en los evangelios, porque, si quieren, las comunidades recuerdan con acentos diferentes un mismo hecho verdadero. Comenzar siempre por el evangelio. Podemos empezar por el evangelio de Marcos o de Lucas desde el capítulo 1 e ir leyendo un pedacito cada día, o podemos tomar la lectura de cada día que recibimos en tantas apps o en tantas aplicaciones que nos dan el evangelio del día. Y ahí me parece interesante que encontremos como pequeñas claves para entender la palabra, un texto del evangelio, poder comprender primero cuáles son los personajes que actúan, estos personajes cómo se vinculan con Jesús. Cuando nos detenemos en la persona de Jesús, qué es lo que dice, cómo se mueve, qué toca, si quieren, cuál es la postura corporal de Jesús, porque todo en los evangelios nos va a mostrar, nos va a decir algo del estilo de Jesús, algo en lo cual nosotros, que queremos ahondar nuestra espiritualidad, queremos sumergirnos como profundo seguimiento a Jesús. Entonces, entender el texto, entender los personajes, entender cómo se vinculan los personajes con Jesús, cómo Jesús se vincula con ellos, entender, si quieren, esto, el Jesús que mira, el Jesús que se agacha, el Jesús que señala, el Jesús que toca, el Jesús que abraza, el Jesús. Esto nos permite comprender mucho más que el gesto, si quieren, la actitud con la cual Jesús se expresa y quiere comunicar lo que vino a comunicar, que es el reino, el amor absoluto del Padre, un modo de ser hermanos. Si quieren, el gran proyecto de la vida cristiana que se nos propone es que tengamos como proyecto, o sea, que nos animemos a asumir como una construcción el descubrirnos hijos amados de Dios, que este es mi proyecto de vida, descubrirme hijo amado de Dios, y voy poniendo mediaciones para disfrutar y gozar de este proyecto y el gran proyecto de ser hermanos de todos los hombres. Proyecto de hijo y proyecto de hermano. Si quieren, esto es lo que vino a enseñarnos Jesús, esto es lo que vino a mostrarnos Jesús, esto es lo que vino Jesús a regalarnos para que entendamos este gran misterio de salvación. Porque salvarnos no es salvarnos de pecados cometidos en el ayer por Adán o en el hoy por nosotros. Salvarnos no es ser hombres y mujeres perfectos. Salvarnos no es no tener pecados ni defectos. Salvarnos es poder llegar a ser todo lo que Dios soñó que pudiéramos ser, que llegáramos a ser. Salvarnos es disfrutar hondamente de nuestra humanidad, que es lo que Jesús asume. Salvarnos es descubrir que el cuerpo, que la carne, que los vínculos son sagrados porque es lo que Dios quiso regalarnos. Este Dios que, viviendo en Trinidad, quiso no gozar solo Él del amor interno de la Trinidad, sino que quiso que este amor se expanda, quiso hacernos participar de la hondura del amor de la Trinidad, de la hondura del amor, y esto lo expresa Jesús, y esto viene a Jesús a enseñarnos. Por eso, si quieren, toda
la espiritualidad cristiana tiene que ver con esto, con este proyecto de hijo, proyecto de hermano, proyecto de disfrutar de nuestra humanidad. Por eso no hay que hacer cosas extraordinarias, hay que vivir en clave amorosa lo ordinario, lo cotidiano, tu trabajo, tu estudio, tus vínculos, tu vínculo con vos, tu capacidad de amar, tu capacidad de relacionarte. Y como decíamos, esto necesita posiblemente de un ejercicio, de un itinerario de silencio, de encuentro, de soledad, de capacidad de atravesar las noches. Pero una noche que se atraviesa para poder amar como el Señor ama. Una noche que se atraviesa, una soledad que se vive, un silencio que se construye, un encuentro que se entreteje para enseñarnos a salir del centro y ser capaces de amar. Porque este es el gran, si quieren, el gran pecado que nos atraviesa a todos nosotros. Esta dificultad de salir del centro, esta dificultad de corrernos del centro y de ser nosotros los más importantes, lo que nos pasa a nosotros, lo único que nos interesa, esta incapacidad de corrernos que tiene que ver con esta incapacidad de amar. Por eso decíamos, estas mediaciones que nos permiten sumergirnos en el estilo de Jesús. Compartíamos que estas mediaciones son las que tenemos que cuidar. Son mediaciones que nos ayudan a ahondar y encaminarnos a Jesús. La primera, la palabra. La segunda y fundamental, la oración. No quiero dar una clase sobre oración, podemos leer 1000 libros sobre la oración. Me parece importante, primero, que la oración no es un acto, la oración es un estilo de vida, la oración es, si quieren, es la gran decisión de vivir en continua búsqueda de Dios. Es el gran grito que nuestra existencia hace a Dios, dónde estás, quién sos, cómo sos, todo lo que tengo para agradecerte, todo lo que tengo para vivir. Pero quiero detenerme en esto, cómo hacer oración, así como nos detuvimos cómo leer la palabra, cómo hacer la oración. Toda forma de oración es buena, toda oración que hagamos es importante, pero a veces confundimos el hacer oraciones con orar. Y quiero invitarlos a orar de una manera muy simple. Buscar, primero en mi día concreto, mirar cómo va a ser mi día y encontrar 15 minutos al día, 20 minutos al día, donde yo sé que pueda disfrutar de soledad y de silencio, donde que tenga un momento que sea exclusivo para Dios. Pensemos en las parejas, ¿no? Es muy lindo compartir con nuestras parejas, es muy lindo compartir con la familia, pero que toda pareja va a cuidar y buscar momentos exclusivos para ella, momentos de verdadera intimidad, momentos donde pueda disfrutar de estar solo ellos para mirarse, para dialogar de lo más íntimo. Bueno, en la oración pasa lo mismo. Tenemos que encontrar como 15 o 20 minutos simples, sencillos, donde podamos nosotros dedicarnos exclusivamente a Dios. Te propongo buscar en tu living, en tu habitación, en la iglesia cercana, ¿no? Buscar un lugar, quizás un almohadón en el piso, una frazada doblada en el piso, contra la pared, una silla que sea cómoda para vos, con los 2 pies apoyados sobre el piso, o si pusiste un almohadón en el piso, buscar una postura cómoda donde la respiración no esté trabada, donde la respiración no esté bloqueada, donde la postura corporal no te impida una respiración simple, profunda, expansiva. Por eso, lo primero que te invito es esto, a que percibas y descubras el silencio y la respiración. Que no manejes tu respiración, que no hagas una respiración profunda y que no empieces a controlar tu respiración, sino a percibir, a descubrir cómo es que respiras corto, profundo, ¿no? Pero estar atento a tu respiración, que es como estar atento a la vida, ¿no? Y en esa soledad,
en esa conexión con la respiración, en silencio, comiences como a pronunciar el nombre de Jesús. Señor Jesús, Señor cuando inspiro y Jesús cuando expiro. Y después un poco de silencio y volver al Señor Jesús. Volver, quizás poner el temporizador de tu celular para que sea 15 minutos, para que no estés preocupado por el tiempo, por el reloj. Un momento que te permita la intimidad y la exclusividad. Un momento donde te detengas solo para el Señor. Y ahí le puedas decir, cuando encontrás en el ejercicio cotidiano, puedas ir volcando lo que sucede en el corazón. Es importante que en la oración podamos decirle todo lo que nos pasa al Señor, nuestras alegrías y nuestras angustias, agradecer por lo que vivimos y pedir por lo que sentimos que nos falta, que tememos, que nos angustia, que nos preocupa. Una oración de acción de gracias para reconocer que somos hombres y mujeres necesitados, que somos hombres y mujeres que reciben, hombres y mujeres agraciados. Y una oración de petición que nos ubica, ¿no? Yo le pido al que puede darme, porque yo no soy el todo, porque yo no soy Dios. Esta oración de petición que le dice al Señor, Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Esto que Jesús nos enseñó a rezar, que es este pedir, no porque lo tenga que convencer a Dios de que sea bueno, sino este pedir que me pone a mí en el lugar de necesitado y a Dios en el lugar de Dios. Y esto es importante. Un lugar exclusivo de la oración, un lugar cotidiano. Buscar que estos tiempos, ejercitarte estos 15 minutos diarios, que puedas extender a 20, que puedas extender a 25, y que después cortes, te levantes y sigas lo ordinario. Pero un momento exclusivo, personal, dedicado, cuidado, protegido, donde el silencio se haga encuentro y el encuentro se haga oración. Y esto, si quieren, es la gran riqueza de la oración, donde mi vida cristiana cobra el valor y la hondura en la medida que me vinculo con el Dios de la vida. Una tercera mediación que para mí es fundamental, importante, y que si quieren muchos, de repente el Papa Francisco nos invitó a revalorizar, que tiene que ver con mi vínculo con la Eucaristía, mi vínculo con la adoración eucarística, ¿no? Y acá quiero hacer como una pequeña aclaración. Mucha gente dice voy a adoración al Santísimo y no tenemos mucha idea de qué es la adoración, y al hablar del Santísimo ponemos a Jesús en un vínculo tan lejano, tan abstracto, que la adoración al Santísimo se hace ponernos de rodillas o silenciarnos y no vincularnos con Jesús. A veces hay muchos ejercicios de adoración al Santísimo que me dan miedo porque no tienen el vínculo con Jesús. La gran paradoja, ¿no? Y mirar a la Eucaristía es aprender de la Eucaristía. Es aprender de la Eucaristía su silencio, su pequeñez, su fragilidad, su vulnerabilidad, su decisión de entregarse, su decisión de ser comido, su decisión de ser alimento para su pueblo. Mirar a la Eucaristía significa a un Dios que quiere estar presente en nuestra presencia. Y por eso vincularnos con la Eucaristía no es vincularnos con el Santísimo Sacramento, a quien voy a adorar, y adorar significa decirle, no, vincularnos con la Eucaristía es aprender el estilo de Jesús. Y por eso creo que es una mediación que tenemos que reactualizar y revalorizar. Es una mediación que ojalá pudiéramos hacer una vez por semana, que pudiéramos comulgar no solo el domingo, que pudiéramos comulgar más de una vez por semana, porque la Eucaristía tiene esta invitación profunda a enseñarnos a ser Jesús, así de frágiles, así de pequeños, así de silenciosos, así de entregados, así de partidos, así de enamorados, ¿no? La Eucaristía, si quieren, que nos pone en verdadero vínculo con el Dios que se entrega. Ojalá que descubramos también en la mediación de la Eucaristía un camino, y un camino en el cual hacemos itinerario, proceso. Podríamos detenernos y hablar
un largo ciclo de espiritualidad dedicado exclusivamente a la Eucaristía. Pero como aquí estamos presentando, si quieren, brevemente alguna de las mediaciones, quiero detenerme en la cuarta de las mediaciones. Y como decíamos que en la palabra comienza todo, recuerden que Jesús dice, oren sin cesar, invitándonos a la Eucaristía. Jesús dice, tomen y coman, este es mi cuerpo, quien come mi cuerpo tiene vida y vida en abundancia. También nos dice que lo que hicieron con el más pequeño de los hombres, conmigo lo hicieron. Una cuarta gran mediación, la primera es la misma palabra, una cuarta gran mediación que quiero invitar y que descubramos como camino de profundización es nuestro servicio a los pobres, nuestro servicio a los vulnerables, nuestro servicio a los necesitados. Cada uno de nosotros descubrirá cómo y qué. Lo que sí, no podemos vivir solo para nosotros. Lo que sí, que aquel que descubrió a Jesús no puede no entregarse, que aquel que se vincula con Jesús no puede no amar, que aquel que descubrió verdaderamente no puede ser indiferente a los tirados al borde del camino, como el buen samaritano. Que aquel que descubrió verdaderamente, que aquel que ora, aquel que comulga, aquel que lee la palabra, o sea, aquel que tiene una experiencia verdadera con Jesús, no puede olvidarse de los que necesitan. Y esto no es dar limosna, aunque es bueno dar limosna. Esto es vincularnos, conectarnos, porque Jesús está presente. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que encontrar. Algunos disfrutarán del servicio a los ancianos, o a los niños, o a los presos, o algunos a los enfermos, o algunos a la gente de la calle, algunos en la alfabetización. Creo que alrededor nuestro hay muchísimas oportunidades para no ser francotirador, para no trabajar en solitario. Hay muchísimas posibilidades, fundaciones, parroquias, ¿no? Acciones solidarias que me permitan mirar cara a cara el rostro del vulnerable. No solamente envasar la comida, que es bueno, importante, y alguien tiene que hacerlo. Tengo que encontrarme con el hombre y la mujer vulnerable, porque allí hay algo de Dios que Jesús quiere regalarme para mi propio crecimiento personal. El encuentro con el que está abandonado, el encuentro con el que está empobrecido, es un encuentro con Jesús. Y es una mediación que también tenemos que cuidar para ahondar en nuestro proceso de espiritualidad, ahondar en nuestra vida de fe. Por eso, en este tercer encuentro que queríamos como bajar este proceso de silencio, de noche, de soledad y de encuentro, todos estos ejercicios, es para enseñarnos a amar, a corrernos del centro y a poder vivir verdaderamente nuestra fe, en la palabra, en la oración, en la Eucaristía y en el servicio. Ojalá que el proyecto de Jesús sea nuestro proyecto. Ojalá que nos animemos a este proyecto de ser hijos amados, que nos descubramos y nos disfrutemos como hijos amados, y ojalá que nos descubramos, nos disfrutemos y construyamos este ser hermano de todos los hombres. Muchas gracias, y si ustedes creen que esto valió la pena, los invito a dejar un comentario. Si creen que valió la pena, también los invito a que puedan difundirlo y entre todos extender este camino que nos ayude a ahondar en nuestra fe. Gracias.